Y la justicia, parte de la justicia que se presta a esto, doctor, también. No, sin duda, recién Juan decía, la causa se cae y el daño ya está hecho. Por supuesto, el daño ya está hecho, pero el objetivo está cumplido. O sea, el objetivo, acá en dos palabras sería, Mariana Zubik, aunque parezca ridícula y suena risa, yo coincido con vos, pero dentro de la tragedia, Mariana Zubik, Pablo Oliveto, Majul, antes lo escuchaba Víctor Hugo, mostraba también a Alfredo Leuco, son parte de una organización. No son gente aislada, no son contrapropistas. Integran una organización criminal dedicada a la elaboración, difusión, judicialización de noticias falsas. La finalidad de esa organización es influir en las elecciones. Esto es un tema central y esta gente no podría haber hecho lo que hizo y sigue haciendo si no tuviera la complicidad de otra parte de la organización, también criminal, que es el sector corrupto del Poder Judicial. De esa unión es donde se puede llevar adelante estas operaciones que nos suenan hoy ridículas, pero mientras tanto han llevado gente a la cárcel. Podemos hacer lamentablemente una lista de gente que ha ido a la cárcel por todo esto. Entonces, me parece, vos decías que es momento. Yo creo que es un momento bisagra. Hoy tenemos elementos de sobra en el país. Claro, pero yo digo, doctor, hay que volver. A ver, usted fue juez, tiene la experiencia. Hay que terminar con esto. No puede salirles gratis. Porque ¿sabe lo que pasa? Siguen adelante. Ahora plantean otras denuncias, siguen adelante. Les importa un bledo lo que ensuciaron, calumniaron, mintieron. Entonces, algo tienen que pagar de alguna forma por tanta mentira y odio que implantan, ¿no? No solo pagar, tienen que además, hay que desarmar la organización. Este es un problema central y es difícil que se desarme si no se toman las decisiones políticas adecuadas. Piensen que esa parte del Poder Judicial, que es cómplice de estas operaciones, siguen estando en su lugar, salvo antes se mencionaba a Bonadío, porque murió. Porque murió. Todo el resto Exacto. está en su despacho. Que también utilizaba peritos falsos. Armó una causa Bonadío con un perito falso. Bueno, pero es parte del mismo circo. Vos pensás, Gato, acá mismo en este estudio estaba el ministro el otro día explicando y contando su reunión con la Corte Suprema, sí, ¿no? Muy, muy interesante. A los pocos días fue agredido brutalmente por la Asociación de Magistrados, sí, y Funcionarios de la Justicia Nacional, que sería la parte gremial de ese sector del Poder Judicial. Claro. Que nada dice de estos truchajes, ¿no? La Asociación de Magistrados, de estas vergüenzas, de estos truchajes que hace parte de la justicia, no dice nada. No, preguntale a Eduardo Freiler cuando lo destituyeron, ¿qué hizo la Asociación de Magistrados en el Consejo de la Magistratura? O de un fiscal procesado 2 veces que va a juicio oral, tampoco dice nada. Obvio. Esa es otra cosa insólita. Stornelli está pidiendo que se inicie una investigación contra los 2 jueces que sobreseyeron a la expresidenta. Stornelli impulsa una causa contra 2 jueces probo. Bueno, pero es una muestra de la corrupción que se mantiene aún en ese sector del Poder Judicial. Y eso que vos mencionabas de la recusación y los ataques a los jueces, el otro día, no sé si ustedes se acuerdan, hace una semana fue condenado un pariente de Mauricio Macri en Italia por pertenecer a la 'ndrangheta calabresa, a la mafia italiana. Y me llamó la atención que ese individuo condenado había recusado insistentemente al juez que luego termina condenándolo. Ahora, No, yo lo que quería saber es si estas movidas, ¿no?, que aparecen desde la propia corporación, ¿no?, contra colegas, como en este caso, que lo que empiezan a hacer de alguna manera justamente es desarmar las causas armadas, ¿no?, desnudar esos mecanismos. ¿Qué futuro les ves? ¿Puede pasar algo? O sea, ¿son una llamada de atención real? ¿Vos decís los buenos jueces? Los que hacen lo que tienen que hacer. Claro, pero ¿qué futuro pueden tener estas denuncias contra esos jueces que empiezan a desarmar justamente toda esta utilización política que fue tan clara durante por lo menos los años del gobierno de Mauricio Macri? Lo que pasa es que la protección de esta organización criminal es corporativa dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, aquellos jueces denunciados no tienen buen futuro si no se toman las decisiones adecuadas. Por eso le ha costado tanto a Alejo Ramos Padilla, le está costando al juez Baba y le va a costar a cualquiera que quiera quebrar esta solidaridad. Bueno, acá tengo la información. Los jueces Daniel Obligado y Adrián
Grumber. Ellos son los que Bueno. resolvieron sobreser en el Bueno. caso Tesur Los Sauces y han sido denunciados. Han sido sí. denunciados, Stornelli le pide medidas de prueba Claro, impulsa la contra, causa, contra estos dos jueces a la jueza Capuchetti. Stornelli, pero es una risa todo. Bueno, Stornelli es tal vez es un caso emblemático, o sea, un hombre que debería estar en otro lugar que no es precisamente su despacho, no solo está en su despacho, sino que además continúa con el poder que significa ser fiscal federal en Argentina. Es que a mí me parece que si tiene licencia, o sea, si considera que tiene licencia para hacer un planteo de estas características, por eso digo, ¿no hay algo preocupante en todo esto? O sea, da risa, pero ¿no hay un aspecto preocupante? Por supuesto, por eso dije la risa que contaba Gustavo, por supuesto, dentro de la tragedia. Y acá habría que ir hacia la cabeza, por eso dio su momento Claro. bisagra, la Corte visita. Suprema, porque la Corte Suprema nada dice de estos mamarrachos. Nada dice la Corte Suprema de estos mamarrachos. ¿A cuántos apañó? Bueno, esta es la Corte Suprema del 2x1, esta es la Corte Suprema, el 50% de los miembros actuales aceptaron entrar por designación por decreto, que es ilegal. Es la Corte Suprema que habilitó a Rodríguez Larreta en un precedente gravísimo hace muy poco tiempo, y lo hemos denunciado con Barcesat, con Lucila Larrandart, con Zaffaroni, hemos denunciado, pedido juicio político a la Corte Suprema con 26.500 firmas, Gato, y no progresó. ¿Por qué? Porque está desarticulado el sistema de control. Es decir, si vos denunciás miembro de la Corte y ni siquiera se investiga, evidentemente hay algo que está fallando en ese sistema. Creo que es donde incluso habría que mirar en la historia, cuando Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, hace las denuncias respectivas de juicio político, y eso cambia la Corte Suprema. Y ahí empieza una etapa muy nueva en la Argentina que llegó a los juicios políticos de lesa humanidad. Fíjate lo que es una decisión política. Sí, totalmente. Todo muy preocupante. Juan, vos querías preguntar. No, preguntar puntualmente qué es lo que falta, decisión política para transformar todo esto, porque está claro, digo, estamos hablando de jueces, fiscales, instancias superiores que se encargaron de revisar y de apañar todas y cada una de estas atrocidades e irregularidades que se fueron cometiendo. Porque si no, digo, las instancias superiores hubieran instruido al juzgado de instrucción y se terminaba ahí toda esta locura, digamos. Sí, lo que pasa es que hay que reconocer que Y hoy ese sistema está intacto, como decía Irina. el poder real, que es el que está en las lapiceras de los jueces, porque hay una parte de poder del presidente de la Nación, pero ustedes recuerden cuando Cristina quiso reformar la justicia, ¿se acuerdan la democratización de la justicia? Declararon inconstitucional. Presentó la ley, la aprobaron las dos cámaras del Congreso, Claro. la promulgó la Presidencia de la Nación y de un plumazo, Exactamente. esa lapicera, la de los jueces de la Corte, lo declaró inconstitucional. Y se cayó algo revolucionario, Exacto. que era que miembros del Sí, Consejo sí, de la sí. Magistratura sean elegidos por el voto popular. Entonces, yo respondiendo a lo que decía Juan, a mí me parece que primero hay que tener en cuenta que es muy difícil desarmar una trama de complicidades en una organización tan potente como es el Poder Judicial. Entonces, habría que sentarse a estudiar, pero yo insisto en lo que le decía al principio a Gustavo. Hoy hay elementos, hay muchísimos elementos que facilitan esas decisiones. Totalmente. Y están en condiciones de tomarlas. Gracias, doctor, como siempre. Un placer, Gustavo. Gracias.